Hola, hola, un saludo muy especial para todas las personas que cada sábado se conectan a nuestro programa Sanamente. Les doy la bienvenida el día de hoy. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. El día de hoy traemos un tema muy importante dado que no ha perdido vigencia y hablaremos de salud mental y COVID-19. Bienvenidos y bienvenidas. Para nuestro programa del día de hoy, nuestra invitada especial es la auxiliar de enfermería Caterine Cifuentes, quien se encuentra a cargo del apoyo del área de salud de nuestro municipio. Caterine, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Lisa. Primero, agradecerle a nuestro alcalde, a nuestro secretario de gobierno, por abrir este tipo de espacios en donde estamos informando a la comunidad en temas tan importantes para la salud mental. Y de verdad, gracias por permitirnos hablar de este tema de interés de salud pública, que es el COVID-19 y las secuelas que dejó para la salud mental. Así es, Kate, que dejó y que sigue dejando, porque sigue vigente el tema de COVID-19, que sabemos que a través de medios ha sido masivamente informado y desinformado de todas las formas, pero entonces el día de hoy lo que queremos es precisamente hablar de cuál ha sido el impacto emocional y también cómo estamos actualmente frente a los nuevos protocolos que hay de COVID-19. Pero entonces, ¿qué te parece si empezamos como con una línea de tiempo a modo de recorderis, hablar un poco de cómo ha sido esa evolución tanto en la parte física como en la parte emocional de todo este tema del COVID? Claro que sí, Lisa. Haciendo un pequeño recuento de lo que pasó, que fue tan abrupto, porque nos encerraron, dijeron un momento, no, ya todo el mundo se aísla. Eso fue un choque muy grande para todas las personas, y en donde empezaron a tener temor de que si se enfermaban, de tener que quedarse encerrados, y todo el tema de qué iban a hacer para alimentarse, en cuanto a todo eso, sí. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de un primer choque al momento de anunciar la pandemia, ¿cierto? Entonces es lo que tú dices, el encierro. Entonces, cuando hablamos de secuelas emocionales, tenemos sí o sí que empezar con este choque tan abrupto que hubo en el corte de las relaciones humanas. Entonces, de un día para otro, ¿cierto? Prácticamente te tienes que encerrar, no puedes tener un contacto con las personas de afuera, hay un virus rondando y definitivamente tenemos que mirar cómo proveemos el alimento. Entonces hubo cese de las actividades laborales, académicas y paralelamente entonces en los hogares todas las familias se reunían. Y eso trajo también otras cosas, por ejemplo, el aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento entonces del maltrato infantil, el aumento de las ideas depresivas, ansiosas y también de los suicidios. Mira que entonces acá tenemos ya suficiente material para hablar de cómo ha sido ese impacto desde que empezó la pandemia y que persiste ahora, ¿cierto? Hablándolo desde lo físico, en el cambio de la rutina, se incorporó entonces lavado continuo de manos y la gente tenía que estar. Ya después de todo el encierro, cuando ya digamos se pudo hacer apertura parcial de que las personas podían salir, se empezó a salir por pico y cédula, entonces salían unos un día, pero hubo un control siempre, la alcaldía siempre pues como que estuvo implementando estrategias para que la gente empezara como a tener un pequeño respiro de tanto aislamiento. Se implementó lo del pico y cédula, se empezó a dejar a salir por género, los días, por unos días podían salir los hombres y otro día podían salir las mujeres para que hicieran deporte. Y creo que todas esas estrategias empezaron como a darle un respiro a la gente para poder tener un poquito más tranquilidad, porque realmente se vio que la salud mental tuvo mucha afectación por ese aislamiento y ese encierro. Así es, Kate. Entonces empezamos a hablar, tú tocaste ahí el tema de, tú lo mencionas como un respiro, ¿cierto? Las personas empezaron a desesperarse por estar afuera, por decir, llevo tanto tiempo sin ver a mis familiares o tanto tiempo asustado pensando qué está pasando en mi cuerpo. Y algo que no se nos puede escapar es el hecho de que hubo demasiadas muertes por COVID y que no se pudo hacer un duelo, digámoslo, desde la parte simbólica con las despedidas, con los sepelios, con los velorios, con todo lo que nosotros, digámoslo así, culturalmente hacemos
para elaborar un duelo cuando hay una muerte cercana, ¿cierto? Entonces esto también tuvo mucho impacto. Ahora pues eso ha cambiado, porque antes hablábamos de que los cuerpos inmediatamente se debían incinerar, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo entonces ha sido ahora, y ya desde la parte de salud pública que tú de pronto has acompañado mucho más que yo, cómo ha sido este proceso de implementación de las estrategias de vacunación? Y háblanos un poco también de esas estrategias ahora de las tomas o pruebas rápidas que se implementaron, cómo se inició este proceso en el municipio, cómo fue asimilado por la comunidad, el tema también de vacunas. Claro que sí, Lisa, mira, pero antes de explicar lo de la vacunación, lo que estabas diciendo de las muertes que hubo, como fue un virus que llegó y realmente cambió toda la realidad de nosotros, no teníamos como un conocimiento previo, apenas estaba dando como a conocer qué tipo de virus era, qué era, cómo afectaba pues en la salud. Hubo mucha incertidumbre y eso hizo que también las personas tuvieran como ese miedo a la enfermedad. Entonces, cuando ya se empezó a implementar la vacunación, las personas también decían, pero tan rápido van a empezar a vacunar, se creó tan rápido una vacuna. Entonces, iniciar el plan de vacunación fue un poco, digamos, difícil por esa incertidumbre y desconocimiento. Entonces, ya, digamos, otra vez se tuvo que empezar a implementar nuevas estrategias, dar a conocer que el coronavirus no era nuevo, sino que ya habían otras formas de coronavirus, sino que este mutó y de una manera muy agresiva y que afectó ya para convertir no en endemia, sino en pandemia. Kate, y acabas de tocar algo muy importante que por supuesto no se nos podía escapar, y es que tuvimos también una, no sé, llamémoslo pandemia digital. ¿En qué sentido? Tuvimos una infoxicación digital. Entonces las personas estaban intoxicadas de información, ¿cierto? En unas partes información falsa sobre el curso, origen, pronóstico, tratamiento del virus, en otras partes información o intoxicación digital, que aquí la acabamos de nombrar como infoxicación digital, donde entonces se hablaba de modos de contagio, pronósticos que eran irreales, ¿cierto? Y esto hace que se complemente lo que tú dices, hay un desconocimiento y un temor continuo asociado al desconocimiento global que teníamos de pronto de cómo iba a ser el curso de esta situación, pero también las personas entonces a nivel emocional empezaron a presentar síntomas de ansiedad y depresión por esa misma incertidumbre de qué va a pasar, me están mintiendo los medios, me está mintiendo el personal de salud, ¿cierto? Tuvimos también entonces esta ola de que se hablaba de que el área de la salud o los servicios sanitarios estaban recibiendo remuneración por atenciones a personas con COVID, o sea, casi como que fuese entonces un tema más de negocio, ¿cierto? Y toda esta cantidad de desinformación hace que las personas entonces tengan muchísimo más temor a poder adaptarse y acercarse a información real sobre lo que estamos hablando. Entonces es muy importante porque precisamente estos medios son muy útiles, pero a la vez tienen ese componente de doble filo, que pueden, donde se busca información real y acertada, generar muy buen recibimiento para el público y llegar a él de forma muy adecuada, pero también los medios que son usados para desinformar lo que hacen es precisamente entonces llenar a la gente de miedo, de dudas, de noticias falsas, y esto también tuvo que ver con todo este proceso que tú dices de la vacunación. Sí, Lisa, en cuanto a lo que estás diciendo, dentro del plan de vacunación, ya que cada municipio lo tenía pues como que implementar, hubo una parte del plan que mencionaba los mitos y las realidades. También fue muy importante que se implementara el tema de comunicaciones, de informar y no de desinformar, de darle como esa tranquilidad a las personas de lo que estaba pasando realmente, de lo que era el virus realmente, y que no se dejaran, digamos, llevar por los... por esa infoxicación digital. Por esa infoxicación, eso que estás diciendo, porque realmente, que hubo un estudio en no sé qué país sobre que el coronavirus, entonces esa parte del plan fue muy importante
para empezar a educar a la gente, sensibilizar e informar de lo que realmente estaba pasando con el virus. Y eso pues ayudó mucho a darle tranquilidad a las personas. Entonces el plan de vacunación, en el momento en que se implementó, ya empezó pues a dar un resultado, la gente empezó pues como a cogerlo, por ese tema de comunicaciones, en donde se empezó a informar, se le empezó a decir a la gente que realmente la vacuna era lo que iba a evitar que hubieran tantas muertes y poder salvar a las personas que desarrollaban la enfermedad de manera grave y poder de cierta manera, digamos, que la gente, que aunque hubo personas que no pudieron acceder a la vacunación, darle como esa tranquilidad a las familias, que lo que se venía era mucho mejor pues como de lo que había pasado. Es decir, que entonces ya se convirtió eso en un tema de interés por el bienestar colectivo, ¿sí? Ya las personas empezaron a pensar un poco menos desde la individualidad de su ser, a pensar un poco más en mis familiares. Bueno, yo vivo y de hecho lo vemos todavía, ¿sí? Las personas siempre piensan, yo vivo con mis abuelos, vivo ya con personas mayores, tengo niños en la casa, por ejemplo, todos se vacunaron y yo debo tener esa responsabilidad colectiva de disminución del riesgo, porque uno de los mitos que se han derribado ahora es de que la vacunación lo que busca es eliminar el virus, ¿cierto? Y no es para nada eso, es la disminución del riesgo, la disminución de las secuelas graves en caso de adquirir el virus, y es entonces demostrar que aunque al principio todo era muy incierto porque estábamos hablando de algo que no sabíamos cómo de pronto se iba a afrontar, también hay algo muy real que tú decías, es un virus que no es nuevo, ¿sí? Solamente que no teníamos un conocimiento global como en este momento de que es una cepa que ha mutado y que quizás seguirá mutando y que sus consecuencias probablemente con la vacuna y con los avances que se sigan teniendo van a ser cada vez menos mortales. Por eso es muy importante tener en cuenta que por la pandemia y antes de la pandemia han habido otras enfermedades, han habido más pandemias y han salido enfermedades como lo fue la varicela, donde ya todos desde niños, por ejemplo, nos hemos tenido que vacunar de varicela y también hubo esa incertidumbre de la vacuna, pero mira, ya ahora se ha demostrado que el vacunarse disminuye el riesgo de la enfermedad, de que de una forma más grave. Por eso la invitación es a que se sigan vacunando, que aunque ya se completó el esquema de vacunación, ya vienen otros refuerzos, que la gente dice, no, yo no me quiero vacunar, es que yo ya tengo mi esquema. No, hay personas que siguen desarrollando la enfermedad de una manera muy grave y debemos pensar de una manera colectiva, de que vacunándome con el refuerzo estamos evitando que se siga propagando la enfermedad. También, Lisa, es muy importante mencionar que el autocuidado es una de las formas de prevención, no solo del COVID, sino de otras enfermedades. Entonces, resaltando el autocuidado, debemos, digamos, tener en cuenta siempre lo que es el lavado de manos, el uso del tapabocas y el aislamiento. Con esas tres medidas no solamente estamos preveniendo el COVID, sino otras enfermedades. Por eso es importante que lo sigamos implementando. El uso del tapabocas es recomendable en espacios cerrados y cuando vayamos, digamos, en transportes públicos, y es prescindible usarlo cuando estemos con personas mayores de 65, o sea, con los abuelos, cuando estemos en un centro de salud, para que lo tengamos en cuenta y así vamos a seguir previniendo que el virus se propague. Cuando tú hablas de aislamiento, ¿te refieres entonces a cuando las personas tengan algún tipo de sintomatología o cuando se hayan realizado las pruebas? Este tipo de aislamiento, ¿a qué hace alusión en este caso? Porque ya no estamos hablando entonces del aislamiento que mencionábamos al principio de los días de encierro, ¿cierto? Sino de otro tipo de aislamiento. Sí, es el aislamiento preventivo, ya que, por ejemplo, si dentro de los nuevos lineamientos salió que ya no está tanto realizarse la prueba, ¿cierto? Solamente se le va a realizar la prueba a personas mayores de 65, niños menores de 5 años o personas con comorbilidades. Entonces, si yo soy una persona sana y, digamos, desarrollo síntomas, solamente con 7 días de aislamiento para, digamos, no propagar ni contagiar a demás personas. Como el periodo de contagio, por decirlo para de personas manera. sintomáticas, 7 días.
Si digamos tuve contacto estrecho con alguien que salió positivo, con el tapabocas, debo ser responsable y utilizar el tapabocas si voy a estar con personas. Independientemente de que estén en espacios abiertos o cerrados. Sí, se debe utilizar porque ya hubo un contacto, aunque no desarrollé síntomas, tuve ese contacto con la persona positiva. Y la persona que esté con síntomas positiva, pues obviamente guarda el aislamiento 7 días y ya ahí sí puede salir. También si tiene aún síntomas, debe salir con el tapabocas. Es como seguir teniendo esa responsabilidad. Si de pronto desarrollo síntomas y no me mandan la prueba, porque dentro de los lineamientos está que, como lo mencioné antes, si soy una persona sana, no me van a realizar la prueba, yo muy responsablemente me voy a aislar esos 7 días. Igual debemos consultar a nuestra EPS y que sea un médico quien nos dictamine si debo realizarme la prueba o no. Ellos son los que van a dar digamos, la directriz de si usted se realiza prueba o no. Entonces la invitación también es a que si desarrollamos síntomas, nos dirijamos a zona COVID o le hablemos a nuestra EPS para ver qué direcciones nos dan. Así es, Kate. Todo eso que mencionas, que además es muy importante porque es incentivar a todo eso que mencionabas, el autocuidado, el tema de aislamiento preventivo y el tema de higiene de manos, ¿sí? Que muy seguramente continuará a lo largo de la historia, aunque se acabe el coronavirus, porque también sabemos que muchas personas después de esta pandemia ya tienen la percepción de estarse lavando las manos, de estar todo el tiempo pensando si esta persona tiene algo que me pueda contagiar. Sí, de alguna manera eso es un impacto pues a nivel ya psicológico, pero también es de resaltar que todos estos logros, porque son unos logros, el poder regresar a esta nueva normalidad, son gracias también a todos los esfuerzos que se han hecho para adquirir las vacunas y llegar a toda la población. Y en Guatapé hemos sido privilegiados con el tema de acceso fácil a las vacunas, porque sabemos que hay todavía, incluso en nuestro país, muchos municipios que no cuentan como con esta caracterización de la población, de cuántos hay vacunados, de cuántos faltan, de qué acceso tienen las personas a las vacunas. De hecho, tampoco tienen la oportunidad de hablar ampliamente sobre el tema de vacunación, de tener esta concientización sobre el tema, y por eso todavía hay muchos temores respecto al mismo, y son municipios que todavía no han podido cumplir con esta meta del no uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos porque no tienen el suficiente porcentaje de población vacunada por todos esos motivos, también hablando desde el desconocimiento. Para Guatapé ha sido fácil el acceso y hemos tenido un gran apoyo de la Gobernación de Antioquia para tener disponibilidad de vacunas. Sí, pues para el municipio de Guatapé, digamos que ha sido fundamental el trabajo que se desarrolló en articulación tanto con la alcaldía como con el hospital, que aunque no había demasiado personal, digamos que se desarrolló de una manera muy ágil, porque en muy poco tiempo se logró obtener como esa inmunidad de rebaño, en donde ya más del 80% de la población se logró vacunar con esquema completo, y por eso se permitió ya quitarnos el tapabocas. El equipo de vacunación hizo un trabajo impecable, tanto como les decía del hospital y de la alcaldía, porque el hospital pues ellos desarrollaron pues toda la ruta de vacunación para COVID-19, y ya desde la alcaldía se hacían los reportes respectivos de toda la información que el hospital enviaba. Entonces eso hizo que se diera muy buen resultado, pero ahí cabe resaltar mucho es el trabajo en equipo. ¿Y cómo fue la afluencia de la población guatapense al llamado a vacunarse? Tú mencionabas ahorita un 80% de la población, eso habla de muchísimo más de la mitad de nuestros habitantes. Es decir, que entonces en Guatapé la gente sí se animaba a vacunarse, sí asistía, o cómo fue ese proceso, o fue, digamos, ahora último, o desde el inicio de que llegaron las vacunas las personas acudían responsablemente. Al principio, Lisa, dentro de las directrices de los lineamientos del plan de vacunación, se debía socializar con, digamos, algunas entidades. Fuimos a la cooperativa, lo socializamos. Tenían muchísimas dudas de la comunidad. Al principio tenía muchísimas dudas, que una vacuna no se podía desarrollar tan rápido, que quién sabe qué era lo que nos iban a inyectar. Pero entonces, como les dije, el tema de comunicación fue también fundamental para sensibilizar y educar de que la vacuna sí era efectiva. Cuando se empezó con las personas mayores, ¿cierto? Tuvo muy buena acogida.
nuestros adultos mayores fueron, se vacunaron muy juiciosos y a partir de ahí, como sabes, la vacunación se hizo por quinquenios, por etapas y por quinquenios. Se empezó a ver la disminución de los contagios, ¿cierto? Entonces eso hizo que la gente empezara a ir a vacunarse, muy juiciosos. Se vacunaron muy juiciosos hasta esquema de vacunación completo. Esquema de vacunación completo es que si me puse sea Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, que son de 2 dosis, si me puse esas 2 es un esquema de vacunación completo. Janssen sabemos que es una. Pero las personas creen que con eso ya están inmunizados y no. Como les decía ahora, la enfermedad sigue presentándose y entre más personas contagiadas sigan habiendo, el virus se va a seguir propagando y puede seguir mutando. Entonces, la invitación que les queremos hacer hoy desde el hospital, desde la alcaldía, es que sigan asistiendo a vacunarse, a ponerse en los refuerzos. Y fundamental es para cuidar a las personas que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades graves, a nuestros adultos mayores, porque ellos son los que están de manera más vulnerable, los niños también. Entonces no es solo, ay, que es que me duele, que es que me enfermo, es pensar colectivamente de que si yo me cuido, estamos cuidando a los demás. Kate, y aquí es muy importante mencionar un poco, porque tocas el tema y lo mencionábamos al inicio también, sobre los mitos de la vacuna, ¿cierto? Y es que ahí podríamos hacer un análisis y los invito a que si buscan información comparativamente podremos hablar de los casos exitosos de vacunación que implica la disminución de contagios, la disminución de muertes graves por consecuencia del COVID, la disminución entonces de muertes en adultos mayores versus los casos que se han presentado de trombosis, de eventos adversos con la vacunación, es decir, la muestra poblacional con resultados positivos es muchísimo mayor que la muestra poblacional con los resultados negativos. Eso por un lado, también el lado de ver ahora hasta donde hemos llegado, ¿cierto? 2 años después de estar encerrados completamente con tapabocas, sin poder salir a nuestras labores o actividades cotidianas, podemos ver ahora los resultados de estar ahora saliendo un poco más, de tener un poco más de contacto con las personas. Ya vemos que se realizan actividades en espacios abiertos con multitudes de personas, conciertos, apertura de discotecas, restaurantes. Entonces no podemos tampoco satanizar la vacunación sin tener una claridad objetiva de los resultados exitosos y positivos versus los negativos que también pasan, porque sabemos que los ha habido, ¿sí? Pero es entonces mirar y evaluar objetivamente cuáles han sido los que realmente han demostrado la efectividad de las vacunas, que es en su mayoría los resultados positivos. Lisa, en cuanto a lo que estás mencionando de lo negativo y positivo, cabe mencionar que el nivel de ocupación de las salas UCI ha disminuido. Porque muchas de por ejemplo, cuando salían las noticias, ay, es que nos van a tener que volver a encerrar que porque no hay capacidad, ¿cierto?, de ocupación. Es porque la gente pensaba que estaba lleno solamente de COVID-19 y no. Hay que recordar que la gente también se accidenta, hay otras enfermedades también de manera grave que, digamos, resultan en algún momento. Entonces eso hacía que la capacidad aumentara y como hubo ese tiempo en donde hubo tanto contagio, se llenaban. Entonces nos pedían aislarlo para que el virus no se siguiera propagando y ellos pudieran, digamos, darle la atención a toda la gente como se debía. También de lo positivo, Lisa, fue que se empezó a ver esa reducción con la vacunación. Semana tras semana se veía que los contagios disminuían porque hubo momentos en donde salían 10 positivos al día, 12 positivos al día y el trabajo se llamaba el positivo, luego realizar el cerco. Entonces realmente el trabajo fue muy arduo y fue muy notorio la reducción de esa cadena de contagio. También lo vimos con la realización de las pruebas. Hay algo que se llama estrategia PRAS, donde con las EAPB, que son, por ejemplo, Sabia Salud, Sura, todas las personas que tuvieran afiliación a una seguridad social podían, digamos, acceder a esta estrategia que se realiza cada mes. Pruebas rápidas. Son pruebas rápidas y pruebas PCR.
Ahí hay una diferencia. La prueba PCR, digamos que es para personas que, digamos, no han tenido síntomas y poder detectar que el virus, digamos, está en el cuerpo. Y el antígeno es una prueba rápida, pero para personas con síntomas. Entonces ahí se hace esa diferencia. Por eso el día, cuando las personas, digamos, llegan a la estrategia, uno les hace una pregunta, uno llena unos formatos y un consentimiento. En esta estrategia pudimos ver la reducción. En enero tuvimos 49 casos positivos, pero porque veníamos de las festividades de diciembre, ¿cierto? Obviamente la gente salió, no se cuidó. Tampoco había tanta afluencia de la gente a vacunarse. Ahí la gente, cabe resaltar eso, y es que se hizo vacunación todo el mes de diciembre y realmente se vio que la gente no estaba, digamos, como acudiendo a esa vacunación. Con PRAS, entonces en diciembre hubo 49 casos positivos, pero ya en febrero no tuvimos ningún caso, en marzo tampoco, y en lo que va corrido de abril, hasta el momento no hemos tenido, digamos, ningún caso positivo, pero también le hacemos la invitación, y es que acudan si tienen síntomas, si son niños menores, si tienen síntomas, si tienen comorbilidades, también es importante que asistan a la estrategia, y si son mayores de 65, también vayan, porque ahora la gente está pensando, no tengo síntomas, eso es una gripita, o sea, se nos olvida que el COVID está, que él no se ha erradicado por completo, y que realmente erradicarlo va a ser un poco difícil. Por eso se sigue implementando la vacunación. Entonces la invitación es para que asistan a la estrategia PRAS, que se hace cada mes, a través de las redes sociales se hace, digamos, la invitación a través de una CAR, para que las personas asistan. Kate, y también muy, muy importante, ya que estamos invitando al autocuidado y a que las personas entonces piensen y acudan a todos estos servicios que estamos mencionando, que precisamente tampoco descuidemos nuestra salud mental, ¿sí? El tema emocional tampoco se ha acabado, de hecho es la nueva pandemia, ¿sí? El tema de las emociones, el tema de reconocer que a veces la crisis es normal y las reacciones que tenemos es normal, pero cuando sobrepasan nuestra capacidad personal de respuesta es muy importante y muy válido buscar ayuda, ¿sí? Hemos estado trabajando también arduamente, así como lo hablamos del reconocimiento de síntomas de COVID, también del reconocimiento de síntomas emocionales que nos puedan llevar o nos puedan poner en peligro nuestra vida o la vida de otras personas. Entonces precisamente hablamos del COVID-19 en salud mental, porque también sabemos que el COVID-19 ha dejado secuelas también en el estado emocional de las personas, ya sea por lo que mencionamos al principio, el encierro, el temor a la vacunación, la pérdida de seres queridos, el cambio de rutina, quizás el ingreso a la virtualidad, que eso es otro tema con suficiente tela para cortar en otro programa. Todos estos, tanto las nuevas normatividades como los nuevos estilos de vida han afectado la salud mental de las personas. Entonces, la invitación también es a que cuando tengamos síntomas o necesitemos hablar con alguien, buscar ayuda profesional, no nos dé miedo. Ahora el estigma, así como el COVID, cuando al principio era estigmatizado, el primer contagiado, usted me contagió, usted fue el que trajo, así mismo es el tema de salud mental, ¿cierto? No se habla de depresión, no se habla de emociones, no se habla de las secuelas que también ha dejado el COVID a nivel emocional en las personas. Entonces yo los invito y las invito para que no nos dé pena buscar ayuda. Las oficinas en Secretaría de Gobierno estamos disponibles a atenderlos, en el hospital a través de las EPS. También quiero dejarles aquí la línea de Salud para el Alma que aparece en pantalla en este momento. La idea es que ustedes la tengan ahí, en cualquier momento recurran a ella. Esta línea atiende 24/7 por psicólogos, psiquiatras, que están todo el tiempo pendientes de estas crisis que podamos manejar y por qué no salvar una vida. Entonces tenemos muchos mecanismos para apoyarnos y buscar ayuda, teniendo en cuenta el tema de salud mental tan importante hoy por hoy. Y también las recomendaciones que nos acabas de dar, que son como la invitación a las personas a que nos sigamos cuidando y pensemos en el bienestar de todos. Ya la pandemia también nos dejó como mensaje que muchas veces, siendo egoístas, no pensamos en los demás, pero ahora vimos cómo si yo me cuido puedo cuidar a otros y cómo colectivamente podemos cambiar el destino, el curso de una historia que nos ha cambiado la vida, ¿cierto? Kate, voy a invitar entonces a las personas a que vean nuestra cápsula mental del día de hoy.
Hace unas semanas me preguntaron, durante la pandemia, ¿qué fue lo que más afectó la salud de las personas? Me quedé pensando porque lo primero que se me vino a la mente fueron estas infecciones virales, pero eso no fue. Lo que más afectó la salud de las personas fue nuestra propia mente. Y sí, hay cifras de que aumentó la depresión, aumentó la ansiedad, aumentó el estrés y aumentó el insomnio. Los medicamentos en contra del insomnio se dispararon en ventas. Y aún así, esas cifras no le hacen justicia a la cantidad de gente que realmente está sufriendo de esto, porque las personas creen que es algo normal. Muchas personas creen que la depresión es algo de casi todos los días. A mí me llegan memes de personas burlándose de su propia depresión, como si eso fuera algo normal del día a día, como estos. Y no es normal. ¿Por qué se dispararon los casos? Porque empezamos a sobrepensar. Y estábamos acostumbrados a distraernos para no pensar. Hacíamos deporte con nuestros amigos, nos íbamos de fiesta, había fiesta después de la fiesta, salíamos a comer, nos íbamos de paseo, nos íbamos de viaje. Teníamos todas estas opciones para dejar de pensar. Y la pandemia nos quitó todo esto. Nos quedamos sin opciones. Ver televisión no es suficiente. Estar en redes sociales todo el tiempo no es suficiente. Y esto empezó a generar una forma de sobrepensar que nunca habíamos vivido. Sobre todo, que ahora estábamos sobrepensando en una situación que nos hacía sentir vulnerables. Nuestra salud estaba en juego. Nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean estaban en juego y nos quedamos encerrados en nuestras casas, algunos con sus familiares, algunos con sus parejas, algunos solos, pero no estábamos solos. Nos quedamos encerrados con nuestro ego y con nuestras inseguridades, hasta un punto en el que fue imposible ignorarlos. Y esto nos puso a sobrepensar más sobre nuestras vidas, nuestro propósito, nuestra pareja, nuestra familia. Tampoco es casualidad la cifra de divorcios que se presentó en esta época. El propósito de esta charla es precisamente dejarles un ejercicio a ver si dejamos de sobrepensar tanto. Porque les recuerdo que sí está científicamente comprobado que sobrepensar produce estrés e insatisfacción. Y produce fisiológicamente la liberación exagerada de una hormona que se llama cortisol. Esta hormona, que sí está directamente relacionada con el estrés, nos puede causar problemas digestivos, problemas cardíacos, puede elevar nuestra presión arterial y afecta a nuestro sistema inmunitario. Y no solo lo vean por este lado, dense cuenta que cuando sobrepensamos las cosas, en el 90% de los casos no solucionamos nada. Empeoramos la situación. Según Eckhart Tolle, el autor alemán, nosotros tenemos que tratar a nuestra mente como cualquier otra parte del cuerpo. Por ejemplo, pensemos en las piernas de un atleta que gana medallas olímpicas. Estos atletas saben que tienen que ejercitar sus piernas casi que a diario, pero también conocen la importancia del descanso para que estas piernas se recuperen y se fortalezcan para el día que sigue. Si una persona que quiere participar en una competencia empieza a entrenar todos los días sus piernas sin descanso, ¿qué le pasa? Se va a lesionar y probablemente ni siquiera alcance a competir. Eso es lo que le pasa a nuestra cabeza. Estamos sobrepensando, no estamos descansando esta parte de nuestro cuerpo. Y este pensamiento constante nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Sobrepensar en el examen no te dejó estudiar bien. Sobrepensar en tu pareja la alejó de ti.
y pensar en ese trabajo de tus sueños que todavía no tienes, lo hizo más inalcanzable. ¿Cuál es la solución? Darnos cuenta de que sobrepensar nos hace estar o en el pasado o en el futuro. Y tenemos que estar en el presente. Conozco personas que mientras están desayunando están pensando en el almuerzo, o en qué van a hacer por la tarde, o en qué van a hacer por la noche. Disfruten el desayuno. ¿Cuántas personas conocen ustedes o a cuántos les ha pasado? Porque a mí también me ha pasado, que nos hemos puesto a pensar y pensar en la ducha, mientras nos bañamos, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre esa discusión que tuvimos hace un mes en donde dijimos esto y nos hubiera gustado decir esta cosa mucho más interesante. Y no solo nos demoramos el doble bañándonos, sino que no llegamos a ninguna conclusión importante. Apenas salimos de la ducha nos damos cuenta de que todo lo que pensamos ahí no sirvió para nada. Como lo mencionaba ahora, una de las pocas herramientas que tenemos para superar este problema es aprender a estar aquí, a vivir el presente. Volviendo al ejemplo de la ducha, en lugar de pensar en el pasado o en el futuro, vivamos ese presente, disfrutémoslo. Disfrutemos el agua que nos cae en el cuerpo, disfrutemos el olor del jabón, cómo nos masajeamos la cabeza con el shampoo. Estemos ahí. Y no solo nos vamos a demorar menos bañándonos, sino que nos vamos a sentir mejor. Esto es un hábito que tenemos que empezar a repetir con todas las cosas simples de la vida. Y el cerebro se va a ir acostumbrando a esto, así como ya se acostumbró a sobrepensar todo. Así que empecemos a acostumbrarnos a dejar de vivir en el pasado o en el futuro. Vivamos en el presente, que en últimas es lo único que tenemos. Gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra cápsula mental del día de hoy. Este programa tuvo como intención hacer un recuento entonces de todo lo que ha pasado históricamente y eventualmente desde el inicio de la pandemia en temas físicos y en temas emocionales, específicamente también en nuestro municipio con el tema del COVID y que sigue pasando porque no debemos bajar la guardia frente al tema. Todo el tema relacionado con aparición de síntomas continúa, ¿cierto? Con contagios. También entonces el tema de aumento de eventos en salud mental. Es muy importante también tener en cuenta esto. Y bueno, Kate, yo creo que de esta manera pudimos contarle un poco más a la gente a través de esa línea de tiempo cómo fue todo el proceso desde el inicio hasta lo que tenemos ahora, hablando de COVID, vacunación y salud mental en el municipio. Lisa, sí, es muy importante aclararles que lo que queríamos compartirles el día de hoy es que dejemos el miedo y desmitifiquemos que ir o acudir al psicólogo es algo malo o por pena o porque es que no, yo solito me recupero. Muchas veces creemos que podemos solos y hacemos un cúmulo de todo eso que nos ha pasado y explotamos y eso desencadena incluso enfermedades, no solo de salud mental, sino también que somatizamos en nuestro cuerpo y aparecen dolores de cabeza, cansancio, que digamos ya no podemos controlar y nos toca acudir a un médico. Entonces, muy importante que tengan claro eso. Nosotros estamos ahí para atenderlos, para ayudarlos. Entonces esa es la invitación. Bueno, y también recordarle a la comunidad que la oficina de salud, nuestra oficina de salud se trasladó, sí, ya nos desplazamos hacia el segundo piso donde antes funcionaba la inspección municipal, entonces bienvenidos y bienvenidas allí. Tenemos a nuestra enfermera jefe Yasmín, a nuestra auxiliar de enfermería Caterina y por supuesto estoy yo, Lisa, como psicóloga acompañándolos. Allí atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nuestras oficinas están abiertas para ustedes, para que lleguen con sus dudas, con sus preguntas sobre el tema de vacunación, sobre el tema de COVID, pruebas PRAS, todo lo relacionado con salud mental. Por allá estaremos muy dispuestas a atender sus necesidades y que sepan que somos una administración cercana a ustedes. Entonces, Kate, yo creo que la invitación también del autocuidado y de asistir a las jornadas es latente. Quiero agradecerte por haber estado en nuestro programa,
que le digamos a las personas la disponibilidad de días, de que estén pendientes de las publicaciones que hacemos. Sí, gracias Lisa, nuevamente por la invitación, por permitir mostrarle a la comunidad cómo estamos en esos avances de COVID, de vacunación. Entonces la invitación es que acudan a las jornadas de vacunación que se están realizando en el hospital todos los lunes y los miércoles. Y la información previa a la vacunación se publica un día antes en redes sociales, en Instagram, en Facebook, por la emisora también se está pasando la información, entonces para que estén pendientes, que sigamos vacunándonos, poniéndonos esos refuerzos, que ya tenemos la primera y la segunda dosis, sigamos poniéndonos los refuerzos para que nos cuidemos todos juntos, colectivamente. Así es, Kate, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hasta el final de nuestro programa, una vez más llegando a ustedes con temáticas de interés en salud mental, bienestar físico y emocional. Agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores y a nuestro secretario de Gobierno David Esteban Franco Vallejo por permitirnos llegar a toda la comunidad con estos espacios, por supuesto también a nuestro equipo de comunicaciones y a nuestro canal comunitario Corpagua TV que llega a ustedes también a través de sus hogares. Muchas gracias y esperamos vernos en una próxima ocasión con un tema muy importante en Sanamente.